Con su venia, señor presidente, solicitándole que el texto que le vamos a entregar sea publicado en la Gaceta para que quede constancia de lo dicho. Muchas gracias, señor presidente. Concedido. El paquete que vamos a analizar el día de hoy pudiera quererse presentar como algo normal, es un complemento financiero, pero no lo es. Es el final que viene a cerrar ese círculo que hemos tratado de hacer que se analice aquí y no se ha hecho. El problema que trae la participación de las empresas extranjeras en la renta petrolera tiene que ser manejado financieramente. O sea, las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es una estrategia para subsanar las consecuencias de compartir la renta petrolera con las empresas transnacionales. La ley señala que se debe ajustar el ejercicio de su presupuesto en un equilibrio presupuestario. Esto es que cuando existan aumentos en la deuda, el presupuesto federal deberá observar aumentos en los ingresos o una disminución en el gasto total a fin de permitir cumplir con el techo de endeudamiento aprobado en la Ley de Ingresos. Bajo las condiciones en las que se aprobó la reforma energética, los ingresos petroleros del gobierno federal manifestarán una caída significativa. Esta situación obligará a reducir el gasto total del gobierno federal a fin de mantener el balance presupuestario y cumplir con el techo de endeudamiento. Aquí lo hemos dicho cuando hemos presentado 3 veces una moción suspensiva a la que han hecho el menor caso, y esto va a tener esta consecuencia, pero ahí está adelantado. Aumento de la deuda y consecuencias en el gasto. Derivado de la transferencia del pasivo total de Pemex a deuda pública, esta situación se torna aún más lesiva para el gasto total del gobierno federal, puesto que en el monto de los recursos para cumplir con el techo de endeudamiento tendrá que ser mayor y por ende deberá reducir el gasto y aumentar los impuestos. Dentro de la misma iniciativa modificada en la Cámara de Diputados, se considera que en caso de que exista una disminución de los ingresos del gobierno federal asociada a menores ingresos petroleros, se compensará con el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y posteriormente con el ajuste a los gastos que se refiere a la fracción tercera del artículo 21 de la Ley Gastos en Comunicación, a ver si los gastan, a ver si reducen los gastos en comunicación, que es un hoyo enorme de recursos que van para garantizarse la dictadura mediática que protege a Peña Nieto y sus despropósitos. Tiene que también entrarle a reducciones de diversos tipos, pero hay algunos que tendrán un efecto grave en el crecimiento del país. Reducir el gasto público. La caída de los recursos petroleros provocará que el gasto público sufra una caída significativa. La inversión en infraestructura médica, carretera y social se verá relegado como consecuencia de transferir los recursos a las transnacionales petroleras. Los empleos y el crecimiento económico quedarán estancados e incluso irán a la baja debido al hoyo presupuestario que dejará la pérdida de la renta petrolera en las arcas de la nación. Tendrá también un efecto en asuntos de impuestos. El aumento de impuestos indirectos será inmediatamente para cubrir el hoyo fiscal que generará la privatización de Pemex, aumentando la pobreza y la desigualdad en el país. Cabe resaltar que uno de nuestros argumentos del voto particular en contra corresponde a la modificación del artículo 21, que excluye dentro de la disciplina presupuestaria los ingresos petroleros para ser compensados por el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Este cambio se debe a la adición del artículo 21 bis, que prevé un fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas conectado con la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo objeto es aminorar el efecto que tendrán sin duda alguna los recursos que van a recibir los gobernadores. Hay que tenerlos tranquilos por ahora con estas modificaciones que serán insostenibles. Cambios en la Ley de Deuda Pública para cargar el impacto presupuestario, para cargar el impacto de la reforma energética vía endeudamiento. Los
pasivos de las empresas productivas del Estado, de acuerdo con la fracción séptima del artículo 1, se reconocen como deuda pública. Los pasivos de las empresas productivas del Estado. Esa situación es completamente distinta a la establecida en la legislación anterior, pero hoy van a entrar directamente a deuda pública. Aquí lo hemos visto, se ha analizado, eso va a tener un tremendo efecto sobre el país. Pero además tiene dentro de este paquete, y por eso aparece hoy aquí a la culminación del paquete de la reforma energética, leyes secundarias, ¿verdad? Porque es un propósito el quitar esa deuda para que Pemex pueda entrar, que es el propósito que generalizado, tiene entrar para entrar en participación con las empresas extranjeras, porque ya señalamos cómo esa cuestión de la migración de Pemex, de lo que le van a entregar supuestamente la ronda cero, lo van a hacer convertirse en privado a través de la migración. Esto tiene por objeto toda esta asimilación de la deuda para poder hacer que las empresas extranjeras que se asocien con Pemex no tengan que pagar ningún riesgo. Todo tiene que ver, decía yo, con los resultados de esta salvaje, brutal y anticonstitucional y antitodo contra los intereses de este país. El pasivo laboral es otro tema. De conformidad con el transitorio tercero de la Ley de Deuda Pública, se reconocen a condición de modificación en los contratos colectivos de trabajo. Se reconoce el pasivo laboral a condición de modificaciones en los contratos colectivos de trabajo, los pasivos laborales de Pemex y CFE, así como se contempla una migración del sistema solidario de pensiones, ¿verdad?, cuyo origen tuvo lugar en México posrevolucionario, hacia un sistema de cuentas individuales que surge como consecuencia de la destrucción del Estado social y la construcción del Estado neoliberal. Es decir, todo este asunto de la protección a Pemex y la protección a los trabajadores que está por ahí en todos lados es una gran mentira adicional de Peña Nieto y sus secuaces. Van a ir a la destrucción de los trabajadores petroleros. Ya oímos ayer a Cavazos aquí explicarnos que si el pasivo laboral, pues no le llamen pasivo laboral. Llamarle pasivo laboral, mi querido amigo Cavazos, ha sido una perversión constante. Desde hace años, con objeto de decir que Pemex está en quiebra, que Pemex no puede salir adelante, que tiene un brutal pasivo laboral, no son más que los derechos de los trabajadores que les garantiza el artículo 123 de la Constitución. Ese es el que llaman pasivo laboral. Entonces ahora van a atacar este problema del pasivo laboral, pero a costa de los trabajadores, que es lo que le preguntaban aquí a mi amigo el dirigente de la CROC, y le dijo a Laida Sansores que ahí está la Constitución en defensa de los trabajadores. Pero lo que va a pasar, es lo que platicamos, es que a los trabajadores los van a sacrificar, como ha sido todo el proceso privatizador de los últimos años. Eso es lo que significa aquí el que haya nuevos contratos colectivos de trabajo. Y no se nos olvide que, de acuerdo con la Constitución, ¿verdad?, las llamadas eufemísticamente esta destrucción de Pemex y CFE, llamando las empresas productivas del Estado, ¿verdad?, esas empresitas que van a ser, pues no van a caber los trabajadores que han mantenido este país durante casi 100 años, y entonces los van a liquidar, ¿verdad? Eso es lo que significa el nuevo contrato colectivo de trabajo. Y el nuevo contrato colectivo de trabajo es una amenaza a los trabajadores, porque la nueva empresa es patrón sustituto y tendría que aceptarse el contrato colectivo en sus términos, y eso es lo que no va a pasar aquí con el seguir machacando con el tema del pasivo laboral. Van a pasar a los trabajadores petroleros, que son, y esto hay que insistirlo, no es Romero de Champs ni los anteriores que tienen su prestigio asegurado en la sociedad mexicana, que los utilizan siempre de chivos expiatorios, porque los ladrones, los corruptos, no son no son exclusivamente los líderes a los que se señala, son los presidentes de la República. Esos son los corruptos, y los sabemos. Todavía en la oceanografía no aparece nada, todavía no aparecen todas estas corrupciones de Fox y compañía. Eso sí, no existe. Y entonces van a hacer pagar a los trabajadores
y los van a hacer migrar también, porque ya encontraron un nuevo concepto, hacia las pensiones individualizadas. Y pasar a las pensiones individualizadas es pasar otro negocio más a las empresas transnacionales, a los bancos extranjeros, que van a recibir ahora todos los miles de trabajadores de la CFE y de Pemex, los van a recibir para seguir ganando carretadas de dinero, que es el fondo ese de las Afores. Iba a ser un fondo, cuando se dijo la introducción, con tantas mentiras, cuando meten medidas neoliberales antisociales, que iba a ser un fondo para el desarrollo. No ha sido ningún fondo para el desarrollo, ha sido un fondo para ganancias espectaculares de los bancos extranjeros. De manera que el pasivo laboral es otro de los temas que se van a discutir. El desmantelamiento de Pemex y de la CFE van a traer como consecuencia el despido de miles de trabajadores. El pasivo laboral no solo es laboral, y aquí se señaló, allá han metido todo, pidiregas, todo lo que el gobierno quería meter en ese fondo, ahí está, y ahora lo vamos a pagar en impuestos. El costo, otra cuestión, cuando pedimos, termino, señor presidente, cuando pedimos 3 veces que se analizara la economía de esta barbaridad de entregar el petróleo a los extranjeros y la electricidad, que hubiera un análisis económico del mismo, nunca se hizo caso. Y nos dijeron, y en todas las ficciones y las mentiras que hace la burocracia tecnocrática mexicana, ya en la siguiente paquete de leyes metieron el impacto fiscal, diciendo que no había ningún impacto. Bueno, pues el impacto es enorme. El costo presupuestario de los organismos de la Comisión de Hidrocarburos y la CRE es un enorme impacto de más de 1.500 millones de pesos. Nuevas mentiras, nuevas actitudes del gobierno de ocultar lo que están haciendo, en lugar de haber aceptado aquí hacer un análisis de la economía y del impacto presupuestal. Mintieron que no existía, ustedes lo aceptan, todo lo que les manden, y entonces mandan correcciones después. En resumen, el fondo de estas leyes es garantizar las utilidades y los rendimientos de las petroleras transnacionales sin menoscabos en sus estados financieros, en sus pasivos. Es para que realicen negocios con la renta petrolera de los mexicanos sin compartir riesgos, sino solo beneficios. Es cristalizar una de las promesas realizadas a las transnacionales por Peña Nieto, con la desnacionalización de todo el sector energético, de lo que podrán realizar en México sin ninguna preocupación. No son estas leyes que van al final de este permanente tránsito hacia esa entrega del país, porque es lo que es, sino son 2 leyes que tienen un interés fundamental para manejar lo que va a significar la pérdida de ingresos del Estado mexicano por su ambición, que a final de cuentas, y eso lo vamos a discutir en el curso del día, lo que ha motivado esa irresponsabilidad del gobierno mexicano de Peña Nieto y compañía, lo que ha motivado es la ambición económica, la corrupción en las élites del PAN. Los que estuvieron manejando durante 12 años la energía ya están metidos en los negocios, y el otro lado, los tecnócratas del PRI, ya están metidos en los negocios. Ahí están públicamente. La corrupción del gobierno mexicano, de los gobiernos mexicanos, es la parte fundamental que, junto con la entrega a los intereses de los Estados Unidos, ha motivado este despropósito contra el Estado mexicano, contra los trabajadores mexicanos, contra la nacionalidad mexicana. Eso es lo que ha motivado. El gran motor de esta reforma es la corrupción de los expresidentes de la República, de sus equipos y de sus ambiciones personales, por entrarle ya rápido al pastel de la desnacionalización de la energía en este país. Muchas gracias por la atención, señor presidente. Gracias, senador Bartlett. Tiene sobre la tribuna el senador Luis Sánchez Jiménez.